Quiero dar la bienvenida a cada una de ustedes y agradecer de todas maneras el hecho de que estén presentes y hayan aceptado mi invitación. Bueno, en esta clase 03 de bienestar integral, me voy a referir a la clave que podemos tener en cuenta a la hora de superar las barreras para el cambio. Generalmente nosotros hay momentos en que decidimos hacer algún cambio en un área de nuestra vida, bien puede ser desde el punto de vista de hábitos de vida saludable o enfocarnos en los pensamientos más positivos, mejorar nuestra gestión emocional, fortalecer nuestra parte espiritual. Sin embargo, muy fácilmente lo abandonamos y volvemos a donde estábamos. Pero la verdad es que no hay por qué preocuparse por esta situación. Hoy vas a entender cuál es la razón por la cual ocurre esto y tendrás algunas herramientas que van a permitirte que puedas hacer unos cambios, digamos, que sean sostenibles en el tiempo. Entonces voy a compartir pantalla. Si por alguna razón dejo de compartir, por favor me escriben en el chat. Yo estoy pendiente acá por el celular del chat para ver si en algún momento dado pues pasa algo. Bueno, entonces, bueno, quiero verificar si se está viendo la pantalla. Por favor, me verifican si se ve la pantalla compartida. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a ver por qué es que ocurre este aspecto y esta dificultad que tenemos para realizar cambios. Entonces, desde la neurociencia ya se ha investigado esto pues a fondo desde hace ya muchos años, y es que se sabe que la principal función del cerebro es el de la supervivencia de nosotros como especie. Durante millones y millones de años, el cerebro se ha ido adaptando y ha ido cambiando precisamente para garantizar que estemos nosotros a salvo. Sin embargo, este proceso, ¿cierto? Una vez aparecen, digamos, situaciones nuevas y diferentes, está el problema de que el cerebro interpreta todas estas nuevas circunstancias como una amenaza y empieza entonces a poner cambios. Para él todo lo que sea nuevo significa un riesgo, ¿cierto? Y entonces, además de que signifique un riesgo para él, nos va a proteger también de la frustración de que no logremos nosotros los objetivos que queramos. Digamos, esta postura que asume el cerebro, lo que busca, además de, digamos, en esta barrera al cambio, es ahorrar energía. ¿Por qué? Porque todas las funciones que tengan que ver con la supervivencia o con otros aspectos que estén más relacionados con el área cognitiva implican un costo energético alto para nuestro cerebro. ¿Y cómo hace entonces el cerebro para ahorrar energía? Ya desde durante todo este proceso de evolución que he tenido, él ha ido haciendo unas adaptaciones y cada vez que él identifica un comportamiento, sí, un comportamiento que se repite de manera rutinaria, ¿cierto? Y que obviamente es sostenida en el tiempo, la considera válida e importante y asume y dice, bueno, esto se está repitiendo a diario, no necesitamos ponerle tanta energía y en algunas áreas del cerebro se generan estos procesos de creación de hábitos y obviamente estos hábitos
como ya muchos sabemos, son comportamientos automáticos que no requieren mucho costo desde el punto de vista de energía del gasto cerebral, de energía que gaste, consuma el cerebro en estos comportamientos. Y al convertirlos, obviamente, en inconscientes y en automáticos, ya no tiene que generar procesos de tipo cognitivo para desarrollar, digamos, lo que hayamos decidido hacer. Para el cerebro es igual que el hábito sea favorable o que sea desfavorable. Él solamente identifica que es un comportamiento que se repite, lo asume como algo que forma parte del proceso de supervivencia y lo automatiza. Como ya vuelvo y digo, independientemente de que sea bueno o de que sea malo. Bueno. Sin embargo, podemos decir entonces aquí en este punto que, y si vemos nuestra propia experiencia, cuando queremos cambiar hábitos nos cuesta mucho trabajo, precisamente porque están automatizados. Y caemos muy frecuentemente, ¿cierto? Cuando queremos hacer cambios en la frase o el decir es que cambiar es muy difícil, cambiar no es para mí, esto es para personas que tengan más voluntad, más disciplina, ¿cierto? Bueno, y entonces ahí empiezan a aparecer además todas esas otras barreras que nos ponen nuestros cerebros relacionados con nuestras creencias, ¿cierto? Que son las que también empiezan a jugar un peso muy importante en los procesos de cambio que queramos hacer. Sin embargo, la buena noticia es que sí podemos cambiar, y esto también se sabe gracias a la neurociencia, donde se conoce que el cerebro tiene una maravillosa característica que se llama la neuroplasticidad. Y esta neuroplasticidad hace referencia a que el cerebro cambia y se adapta de manera continua y permanente. Tiene esa capacidad, ¿cierto? Además, eso hace que el cerebro sea flexible y modificable y obviamente esto conlleva una serie de cambios estructurales y funcionales. Por eso se llama neuroplasticidad, porque pues a veces en el sentido un poco de analogía o metafórico es como si fuera una plastilina que uno la puede ir moldeando, obviamente teniendo en cuenta los requisitos que ya vamos a ver, ¿cierto? Para poder generar esos cambios. Por lo menos cuando yo estudié mi bachillerato y en la universidad, aprendí que el cerebro solo cambiaba, se modificaba, crecía de alguna manera, más o menos durante la niñez había un proceso muy grande de cambio cerebral y luego más o menos hasta la adolescencia, pero que después de eso ya no se podía hacer nada. Las neuronas que quedaron en esa época eran con las que íbamos nosotros a morir. Sin embargo, ya se sabe que estos cambios se producen desde el momento de nuestro nacimiento hasta que finalmente llegamos a la vejez y bueno, y termina nuestra vida. Independientemente de la edad, podemos hacer cambios, digamos, en nuestro cerebro y esa es la buena noticia. Y es desde donde vamos a ver cómo podemos hacer para generar esos cambios y encontrar la clave para facilitarlos. Bueno. Pero ¿cómo se estimula la neuroplasticidad? Yo les decía que si bien es cierto, se pueden hacer cambios, pues se requieren unos requisitos. El principal requisito es activando nuevos circuitos neuronales, nuevas vías, nuevas conexiones a nivel de nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, para esto, ¿qué se requiere? Que experimentemos, tengamos nuevas experiencias, ¿cierto? Desde el punto de vista del comportamiento, o sea, del hacer, desde el punto de vista mental, o sea, nuestro pensamiento y nuestro aspecto emocional. Recordemos aquí que los hábitos no solamente están relacionados con nuestro comportamiento, generalmente lo que tendemos a pensar, que solamente lo que hacemos desde el punto de vista del movimiento es lo que realmente que son cambios de comportamiento, no, también tenemos hábitos de pensamiento y tenemos hábitos emocionales que es sí, muy importante que prestemos atención a ellos porque tanto la parte del pensamiento como la emoción en un momento dado se convierten en una barrera eh, para nosotros en nuestra vida. ¿Qué otro requisito hay que tener? Que además de que sean comportamientos nuevos, tienen que ser repetitivos y esa repetición tiene que ser consciente, o sea que yo tengo que poner ahí una acción deliberada para que esto tenga, digamos, una mayor fuerza a la hora de facilitar un cambio. Y obviamente
Si hacemos esas nuevas acciones, comportamientos o emociones de manera repetitiva, vamos a terminar formando hábitos, ¿cierto? Que es a lo que el cerebro está acostumbrado de acuerdo a su proceso de evolución, como explicaba pues anteriormente. Una vez los convirtamos en hábitos, ya en la resistencia al cambio pues va desapareciendo o desaparece finalmente y ya se pueden realizar los diferentes cambios que queramos hacer, cambios que nos van a facilitar y nos van a permitir el logro de nuestros objetivos y de nuestras metas. Voy a hacer un paréntesis acá. Cuando uno se pone una meta o un objetivo, uno lo puede lograr de dos maneras. Uno, generando un proyecto. Los proyectos, entonces, los proyectos tienen un inicio y tienen un fin. Listo, yo tengo. Y la otra forma es a través de los hábitos. Los hábitos, si bien es cierto, son fundamentales y son muy buenos, hay que tener presente que el resultado del hábito se da mientras se está practicando el hábito. Una vez él termine, el resultado se pierde. Por eso de ahí la importancia de que cuando uno establezca hábitos, la mantenga ya una vez están establecidos de una manera más consciente y de una forma deliberada para perder los resultados que ha logrado. Un ejemplo, digamos, podría ser cuando uno aprende a conducir, ¿cierto? Que es un hábito. Pero cuando iniciamos a aprender a conducir, yo hice un curso hace muchísimos años para aprender a conducir, pasé el examen, la teoría, ya pasé la práctica en la escuela de conducción, pero finalmente cuando ya fui a la realidad a manejar, no lo pude hacer. Me aparecieron un montón de barreras de creencias limitantes, que cuando uno conduce pues uno tiene más riesgo de morir, me sentía fatigada, me sentía ahogada, no podía, eso me generaba mucha ansiedad y finalmente no lo pude hacer. Pero hay personas que logran superar esa barrera, afortunadamente, y terminan al principio, cuando están aprendiendo a conducir, entonces tienen que pensar absolutamente todos los movimientos. Y pues yo he acompañado a otras personas en su proceso de aprendizaje ya cuando lo hacen solitos, y si todos lo piensan, uno no puede, como acompañante, uno no puede hablar ni decir nada porque su cerebro no da, no alcanza, ¿cierto? Tiene que estar en una sola cosa. Pero a fuerza de repetirlo, después de algún tiempo, ya eso es automático, hasta el punto que ahora, pues ya cuando uno ya sabe conducir, habla por celular, puede hablar con otras personas, puede discutir, todo se hace de manera automática, incluso algunas personas o algunas mujeres logran hasta pintarse en los labios, que yo a veces las he visto, digamos, cuando están conduciendo. Así igual es como podemos automatizar los muchos otros hábitos que queramos iniciar, y al generar y iniciar y mantener estos hábitos es que vamos a poder, esto nos va a facilitar el logro de nuestras metas y de nuestros objetivos. Entonces, resumiendo lo que he dicho hasta ahora, si estamos en una realidad, la que sea la actual, la realidad de hoy, ¿cierto? Y queremos hacer un cambio, entonces dice uno, uy, no, es que yo quiero, yo deseo, por decir algo, eh, yo deseo, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio, hacer un cambio nutricional, pensar más positivamente, hacer alguna adecuada gestión emocional o modular mi respuesta emocional frente a alguna situación, ¿cierto? Entonces uno, bueno, se lo imagina, lo cree, se lo sueña, pero cuando va a pasar a la vida real, aparece la resistencia al cambio de la que hablamos. Es una acción nueva para el cerebro, la considera una amenaza y empiezan a aparecer las barreras que pueden ser las creencias limitantes, o empiezan a aparecer las barreras que uno mismo conscientemente coloca, como, ay, no tengo la motivación, es que qué jartera, es que el día está oscuro, y es que pongo yo también, ¿cierto? Finalmente termino desmotivándome y pierdo la intención y olvido ese sueño o ese deseo que yo tenía. Entonces, sin embargo, ya sabemos aquí por lo que hemos dicho, recurrimos a esa capacidad o a esa característica maravillosa de nuestro cerebro, ¿cierto? Que es la neuroplasticidad, y entonces yo empiezo a generar unos hábitos, ¿cierto? Que ya aprendimos que los hábitos facilitan y nos llevan a lograr los cambios y nos permiten mantenerlos en el tiempo.
Sin embargo, cuando yo voy a iniciar hábitos que también pues que implican el cambio, aparece el reto al cambio. Y en ese momento, cuando yo decido conscientemente hacer algo nuevo, entra en funcionamiento la parte racional de nuestro cerebro, que está ubicada en la corteza prefrontal y que es la encargada de la toma de decisiones y es la encargada de la autorregulación. Sin embargo, ella se fatiga muy fácilmente y si yo no tengo, ¿cierto?, una herramienta o una estrategia lista y preparada para que el proceso avance, volvemos a lo que estábamos antes, volvemos a lo que teníamos antes, ¿cierto? Al principio volvemos a nuestra realidad actual olvidando de lo que no necesitamos. Pero entonces, ¿cuál es esa clave que nos va a facilitar el cambio? La clave es que siempre hay que empezar a hacer cambios pequeños y sostenibles, ¿cierto? Si empezamos de una vez a hacer el cambio, nos va a quedar mucho más difícil o sencillamente lo olvidamos. Si hablo de mi experiencia en este momento, en el que estoy dando esta clase aquí en YouTube, yo hace más o menos unos 5 o 6 meses decidí que era hora de que yo empezara a darme a conocer, obviamente a conocer esta nueva etapa de mi vida en la que estoy, que ahora pues soy coach de vida. Entonces dije, una de las maneras es a través de las redes, pero yo nunca he sido una persona de redes como lo saben muchas de las personas que me conocen y que están acá, ¿cierto? Entonces mi resistencia a entrar en las redes ha sido muy grande, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo empiezo? Entonces, bueno, voy a mirar a ver, yo ya sé que hay que hacer un hábito, generarlo, empecé a buscar qué tenía que hacer, pero con todo lo que yo averiguaba, era más la carga de todo lo que yo tenía que hacer y yo decía, no, esto es muy difícil, empezaron a aparecer todas mis creencias limitantes, yo no soy para eso, yo ya no estoy en edad para aparecer en redes, yo no soy capaz, esto de la tecnología no es lo mío, esto es muy difícil. Y bueno, en algún momento dado dije, bueno, voy a empezar entonces por hacer pasos pequeños, dije, por lo menos abro una cuenta en Instagram, más tarde, más adelante, hace 2 meses más o menos, abrí la cuenta en YouTube, y empecé a hacer algunas cositas, algunas publicaciones en Instagram, que al principio lo hice cada semana porque dije, no, no voy a empezar con tanto, pero a pesar de eso, la resistencia se mantenía, hubo más o menos un mes largo en que no volví a publicar absolutamente nada, pero pues aparecía, bueno, y entonces, ¿dónde está tu compromiso? Aparecía esa parte racional, ¿a qué te comprometiste? Y decidí volver a retomarlo nuevamente. Ha sido un proceso lento, pero cuando lo veo y vuelvo y miro todo esto de la neurociencia y la clave para superar un reto, para iniciar un cambio, pues me acojo a empezar a seguir haciendo mis cambios pequeños y sostenibles. Y es así como estoy ahora, ¿cierto? Lanzándome a empezar a dar clases en YouTube, que se supone que lo ideal es que sea cada semana. Yo las voy a empezar a hacer cada 15 días porque pues hasta ahora estoy en este proceso de cambio, como para quiero también es como darles a conocer mi experiencia y la forma como lo he ido manejando y como muchas veces, así uno tenga toda la teoría y todo el conocimiento, le cuesta trabajo, ¿cierto? Porque pasar a la acción, que es lo que realmente hace el cambio, muchas veces no es tan sencillo. Bueno, ahora sí ya pasando, bueno, entonces a partir de ahora pasando a la vida real, entonces ¿qué es lo que podemos hacer? Ya vamos a llevar esto a la práctica, ¿cierto? Entonces, obviamente, ya sabemos que la clave es hacer cambios sostenibles, ¿cierto? Que sean pequeños, pero antes de eso yo debo tener una intención clara. Entonces, los invito a que piensen, por ejemplo, en este momento, qué hábitos quisieran implementar. Piensen en uno o en dos y si tienen dónde registrarlo, pues lo pueden hacer ahí, o si quieren escribir en el chat, pues también lo pueden escribir en el chat qué hábito les gustaría implementar, ¿cierto? O qué hábito han querido implementar y les ha costado mucho trabajo y quisieran empezar a hacer ese cambio ahora. Listo. Uno, máximo dos, estamos empezando, ¿cierto? Entonces,
uno, máximo dos, ¿cierto? Para no saturarnos ni ponernos mucha presión, ni ponerle tanto cerebro tanta carga cerebral, porque él apenas empiece a sentir, no, va a empezar 5 hábitos, no, si no ha podido con uno, ¿cómo va a poder con 5? ¿No? Entonces, vamos a ir poco a poco, vamos a ir como consintiendo, ¿cierto? A nuestro cerebro, ¿no? Vamos a ir consintiéndolo, pero otra manera de decirla un poco más directa es vamos a ir a ver cómo lo hackeamos, cómo podemos utilizar a nuestro favor, ¿cierto? Esa característica del cerebro llamada neuroplasticidad. Bueno, entonces, ojalá estén haciendo el ejercicio allá. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a la clave que era transformar este hábito en acciones pequeñas, en una acción pequeña. ¿De dónde viene esta propuesta de llevarlos a una acción pequeña? Esta la hace el actor James Clear, que es el que escribió el libro Hábitos Atómicos. Y él propone que sería que una forma muy sencilla de vencer la resistencia, esa fricción a nivel cerebral para el cambio, es convertir el hábito en una acción que no se lleve más de 2 minutos o menos de 2 minutos. Con 1 minuto sería suficiente para empezar. Y eso va a hacer que no solo me va a enviar al cerebro el mensaje de que así sea pequeña la acción, no es tanto lo que está haciendo, sino lo que implica. Por ejemplo, aquí alguien me dice, Estela dice que quiere leer, Fanny que quiere el deporte, que también quieren la rumba aeróbica. Entonces no es que voy a hacer 30 minutos de rumba aeróbica, sino que es que yo estoy siendo una persona activa, estoy siendo deporte, eso es lo que le llega a nuestro cerebro. Entonces no importa que sea pequeñito al principio, ¿cierto? Entonces, como es tan pequeña, menos de 1 minuto que diga, oye, esto da como pena no hacerlo, también para el cerebro es una acción pequeñita que no requiere mucho gasto de energía, ¿sí? Entonces, esa es como, digamos, resumiendo la propuesta de James Clear en su libro de hábitos atómicos. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, la idea es que ustedes tengan allá, si tienen a la mano, bueno, van a hacer 2 columnas y van a escribir ahí el hábito. Ahorita ustedes el hábito que proponen lo van a hacer mucho más pequeñito. Bueno, entonces, ¿cuál es el hábito que quiere implementar? Aquí yo le escribo cómo va a ser idealmente, a lo que yo quiero lograr, mi meta como tal, de ese hábito o ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, yo quiero caminar 30 minutos al día, 5 veces a la semana, y si lo quiero más específico, digo en el parque, o voy al gimnasio, o bueno, donde quiera, o por la ciclorruta, o por una vía peatonal. ¿Cómo lo pongo? Ahora voy a transformar ese hábito, lo voy a transformar en la acción más pequeña, la voy a convertir como en el hábito mínimo viable, el hábito mínimo posible, ¿cierto? Que puede ser menos de 1 minuto o hasta 2 minutos o más. Si tú quieres empezar con 5 o 10 minutos, está bien. Esto es como una decisión muy personal. Entonces yo nunca he hecho ejercicio, no he salido a caminar, digamos, menos 30 minutos, 5 veces a la semana. Lo primero que voy a hacer, lo más sencillo sería ponerme la ropa deportiva y realizar un estiramiento en mi casa. O ponerme la ropa deportiva y hacer un estiramiento en el parqueadero o en el parque que me queda cerca. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, voy a practicar la autocompasión hablándome con amabilidad cada vez que cometa un error. ¿Cuál es la mínima acción? Decirme una frase positiva cuando me equivoque, como por ejemplo, estoy aprendiendo y es parte de mi proceso. ¿Sí? Es algo pequeñito, ¿cierto? No estoy hablándome todo el tiempo, ¿cierto? Cada vez, porque uno que comete errores, uno en el día puede cometer muchos errores o en la semana, y a veces uno no es consciente de eso, pero si yo me pongo esa meta pequeñita, de decirme que estoy aprendiendo y es parte del proceso, va a ser mucho más sencillo. Además que me da una sensación de tranquilidad, ¿no? Yo estoy aprendiendo, estoy en un proceso. ¿Listo? Ahora, reemplazar pensamientos negativos por afirmaciones positivas en cada situación difícil. Eso no es tan sencillo al principio, pero lo puedo hacer. ¿Cómo? ¿Cómo sería la acción más pequeña? Notar cuando tenga un pensamiento negativo y reformularlo una vez al día. Uno tiene pensamientos negativos en el día, muchos, ¿cierto? Pero con que tome conciencia de uno y haga algo, eso ya es un pasito, eso ya es un paso que me va a ir acercando a mi meta, a mi hábito, digamos, como yo lo quiero.
Lo otro es la práctica diaria de la gratitud. Uno puede escribiendo 3 cosas positivas en la noche. La mínima pequeña que propongo es pensar en una sola cosa buena que te pasó en el día antes de irte a dormir o de acostarte. No pongo escribir porque a muchos, a mí ya no tanto, nos cuesta trabajo escribir, ponernos a escribir, uno le dice, ¿y eso qué sentido tiene escribir? Resulta que escribir tiene un impacto muy significativo, importante a nivel de nuestra, a nivel cerebral, ¿no? Es como tomar conciencia de eso, ponerlo, sentirlo, vivenciarlo, ¿cierto? Estar ahí y facilita que se grabe mucho más en la mente, que yo lo tenga más presente. Bueno, puse aquí diferentes tipos de hábitos, digamos, grandes como metas, porque yo les decía que los hábitos no son solamente de comportamiento, también son hábitos, por ejemplo, el de la autocompasión tiene que ver con la parte emocional, el reemplazar los pensamientos negativos con los hábitos mentales, la práctica diaria de la gratitud es un hábito transversal que nos permite una mayor conexión desde el punto de vista mental, emocional, espiritual, ¿cierto? Entonces, siempre es muy importante tener, digamos, eso es muy individual, depende del área que yo quiera mejorar, tener hábitos en los diferentes pilares del bienestar integral. Listo. Por ejemplo, cuando yo fui a empezar digamos, a meditar, me costaba muchísimo trabajo, y empecé por no hacer la meditación como tal, la meta mía eran 20 minutos, entonces como me costaba trabajo, empecé solo con hacer respiración consciente. No estaba en un estado de meditación, pero hacía respiración consciente. Y después empecé haciendo meditaciones muy corticas de 5 minutos, siempre guiadas para que se me facilitara. ¿Y qué pasa con esto, cierto? Que yo puedo empezar en pequeñito, pero vamos a ir aumentando de manera gradual y progresiva. Entonces lo hacemos sostenible, ¿cierto? Lo hacemos repetitivo y esto lo hace sostenible y lo podemos hacer sostenible yendo paso a paso, poco a poco, complejizándolo cada vez un poco más, bien sean las acciones que tengo que hacer en el tiempo, ¿cierto? Cada uno de acuerdo a situación lo podrá ir digamos, modulando, ¿no? Hasta que logre finalmente la meta del hábito su hábito, el hábito meta que se había propuesto. Bueno. ¿Qué más hay que hacer? Además de hacerlo pequeño, de hacerlo repetitivo y buscar la manera de que sea. Esto es una manera también, cuando lo hacemos en pequeñito, de hacerlo sostenible, de ponerlo, mantener en el tiempo, que es clave. O sea, la repetición es fundamental para que se pueda generar el cambio. ¿Qué otro aspecto es importante? Entonces, es importante tener un entorno estimulante. Si cuando yo voy a iniciar un hábito cada día tengo que ir a listar la ropa, tengo que ir a buscar el libro, tengo que ir a ver dónde me dejé el diario, organizar el espacio donde voy a meditar, organizar el escritorio para ir a hacer, no sé, supongamos aquí me voy a sentar a hacer, me voy a enfocar iniciando un proyecto o estudiando un idioma o bueno, generando algo de mi trabajo, por ejemplo. Entonces es muy bueno que yo tenga un entorno estimulante. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Como vamos en pequeño, entonces, y quiero facilitar la vida, porque en ese proceso de buscar las cosas, el cerebro dice, no, esta cosa es que tiene mucho que hacer, tiene mucha cosa que alistar, ¿sí? Entonces, no, mejor yo lo hago previamente y tengo todo listo. Y aquí hay un aspecto, una cosa, por ejemplo, que también genera, que es importante cuando uno está haciendo cambios de hábitos nutricionales, que es preparar, bien sea una merienda saludable o un almuerzo saludable si voy a comer en mi sitio de trabajo, si no estoy en casa, sino que estoy presencial. Entonces, alistar todo eso el mismo día, cuando yo me levanto temprano, corra y corre, si se me hizo tarde, lo complejiza y uno fácilmente dice, no, esto no es conmigo, esto es muy difícil, esto no, cambiar es muy tenaz. Entonces, alistar los tenis, el libro, el diario, el sitio para meditar o el sitio donde voy a hacer el ejercicio, si es que lo voy a hacer en casa, ayudarme de otras cosas como una alarma, ayudarme, por ejemplo, de un letrero,
poner alarmas, digamos, como protector de pantalla alguna frase. O sea, hay que buscar como esos recursos, ¿cierto? Que esos son muy personales y van a depender del gusto de cada persona. Obviamente, pues hay, si uno quiere como facilitarse la vida, pues busca sobre el tema, qué cosas lo facilitan, busca la experiencia de las personas que ya han pasado por ese mismo, que han iniciado ese mismo hábito, y eso también nos puede ayudar. Clave en todo esto es que la acción tiene que ser deliberada. Yo no puedo dejar esto al azar. Bueno, si se da la oportunidad, lo hago. No, eso es facilísimo. Eso yo hay en un momentico, que es tanto alistar un libro, que es tanto es organizar el escritorio. ¿No? Aparentemente es muy sencillo, pero para el cerebro, como son cosas nuevas, diferentes, dice, no, esto es una amenaza, esto es como nuevo, ay, no, esto implica que yo piense, que yo analice, y yo necesito ahorrar energía para utilizarlo en otras cosas, como tomar decisiones rápidas, como análisis, como generar ideas, como solucionar un problema, ¿cierto? Entonces, es muy importante que también tomemos decisiones deliberadas, ¿cierto? Y tengamos un entorno también muy estimulado, en el cual yo juego un papel muy importante, ¿cierto? Yo misma me lo genero, ¿cierto? Yo no puedo esperar a que un día me aparezca la motivación y entonces sí paso a la acción, ¿no? Si yo paso a la acción, eso también ha sido estudiado, eso me genera motivación y se va retroalimentando el ciclo. ¿Listo? Bueno. Aspecto importante también, realizar seguimiento, hacer un registro de los hábitos, ¿cierto? Ahí puedes registrar el hábito mínimo viable que quieres iniciar, o puedes registrar el hábito ya, digamos, ya cuando ya lo tengas, digamos, en su manifestación ideal o en la que tú has decidido, bueno, y tú vas registrando. Yo, pues, registro negro lo que sí hice y rojo lo que no, en lo que he faltado, ¿no? Entonces, esto me permite a mí tener como un panorama, hacer una evaluación de qué es lo que me está pasando. Si yo no evalúo y si yo no registro, yo no sé qué es lo que está pasando, no sé si está evolucionando, si se está cambiando. Esto, además de que cuando yo lo vea y si veo que muchas cruces rojas, o bueno, digo verdes, eso en blancas, negras, eso también me motiva. Si veo muchas rojas, pues tendré que mirar qué es lo que está pasando. Entonces, también me permite hacerme preguntas: ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué funcionó? ¿Qué no me funcionó? ¿Cierto? Eso, digamos, me da como, me permite hacer una además del registro, hacer una evaluación y un seguimiento, ¿cierto? Para no dejarlo pues al azar y tomar acción de una manera, digamos, más consciente, ¿no? El tiempo para instalar un hábito pues varía, normalmente se dice que son 21 días, pero en la University College de Londres hace ya varios años hicieron un estudio para saber cuánto tiempo se requería para instaurar un hábito, y ellos encontraron que el mínimo eran 18 días y el máximo 245 días, y el promedio está en 66 días. Entonces, así que si usted se demora más de los 21 días, que ya he escuchado decir, no se preocupe, que ese es el rango en el cual puede uno demorarse en tomar. Hay un rangos mucho más amplios para instaurar un hábito, que va a depender de la complejidad del hábito, del entorno en que se encuentre la persona, de sus circunstancias y de sus características personales. Listo, pero digamos que el promedio son 2 meses. Por ejemplo, a mí me tomó más o menos dos meses largos, casi 3, aumentar mi consumo de agua. Mi meta eran 2 litros, pero me costó mucho trabajo. Al segundo día ya no quería ver el agua, entonces empecé a tomar un vaso de agua al día. He logrado llegar a 1,5 litros en total con todos los líquidos que consumo al día, pero bueno, en ese momento no he llegado a los 2 litros, pero para el hoy ya he aumentado y he notado, digamos, los beneficios de tomar agua. Si no es lo mismo un vaso que tomar 1,5 litros, pero no ha sido un proceso que haya sido muy rápido y muy sencillo para mí. No, no, pero bueno, ahí vamos, que es lo importante. Celebrar los logros es clave y fundamental, por pequeños que sean, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a que si no es cuando escribe el libro, si no es cuando escribe el artículo, si no es hasta que termine el proyecto, si no es hasta que hable excelentemente inglés, si no es hasta que camine 1 hora, bueno, lo que sea que yo me haya puesto como meta
o lo que sea, o hasta que yo no tenga X cantidad de dinero que me propuse generar o que me propuse ahorrar, no vale la pena que yo me premie. Es muy importante ir premiando los pequeños logros. ¿Por qué? Porque cuando yo me animo yo misma, me digo frases estimulantes, celebro con otros, le cuento a otros lo que estoy logrando, recibo reconocimiento, para mi cerebro, ¿cierto? Eso es muy gratificante, porque cuando yo estoy en un estado de energía emocional alta, eso genera una respuesta química, una respuesta fisiológica que da placer y satisfacción a nivel cerebral y a nivel corporal también. Entonces el cerebro dice, oiga, esto me produce placer, esto es como agradable, esto no me hace daño, esto es muy chévere. Entonces va a facilitar esos procesos de cambio y esto ayuda a disminuir esa resistencia al cambio. Bueno, uno puede ponerse o decirse frases como, uy, qué bien, lo logré, eres una dura, qué chévere, te felicito. Este reconocimiento no solamente puede ser con palabras, sino, por ejemplo, premiándome, dándome una comida muy agradable, algo que me guste, puede ser o regalarme algo, o compartir en espacio con una persona, con mi pareja, con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, ¿cierto? Pero siempre diciendo, este es el premio, esto es lo que yo me merezco porque yo soy capaz y lo puedo hacer. Eso es muy importante hacer. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos hoy? El cerebro resiste el cambio porque prioriza la seguridad y el ahorro de energía, la supervivencia. La neuroplasticidad permite que el cerebro cree nuevas vías neuronales gracias a la repetición, ¿cierto? Y al hecho de que lo hagamos mucho más, hagamos su mínima expresión, lo hagamos muy sencillo. Los hábitos son la herramienta clave para hacer que el cambio sea automático y natural. Hay que tener estrategias simples, pero hacerlas, cambios pequeños que sean sostenibles, ¿cierto? Que haya consistencia, tener un entorno estimulante, realizar el registro, celebrar los logros, ¿no? Y es algo que yo voy a estar repitiendo con frecuencia. Lo único que cambia la realidad es que nosotros pasemos a la acción. De esto no vamos a lograr lo que realmente queremos. Bueno, y si alguno de ustedes quiere trabajar en estos procesos de cambio, a generar nuevos hábitos, me pueden contactar a través de mis redes, en Instagram, en YouTube, a través de WhatsApp y a través de mi correo electrónico. Bueno, quisiera pues que ustedes me escribieran en el chat qué es lo más importante que se llevan de este encuentro. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto se las puedo pues, responder. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, Magda Cristina nos dice que pues que muy interesante, sí da las gracias. Fanny Rivas, ser paciente con los nuevos hábitos, sí, sí hay que tener paciencia, ¿cierto? Y evitar, como digo yo, darnos paloterapia, ¿no? Ser muy amigables y tener mucho amor con nosotros mismos. Claudia nos comenta que, bueno, nos da las gracias y que sí que ha aplicado todas estas estrategias de las cuales hemos hablado ahí. Magda nos pregunta que cómo aumentar la neuroplasticidad. Bueno, entonces la neuroplasticidad se aumenta cuando generamos
por un lado, cuando generamos nuevos comportamientos, cuando generamos nuevas emociones, nuevas formas de pensar. Por ejemplo, una forma de estimularlo es, por ejemplo, a través de la lectura de temas que no nos sean familiares, pero que nos llamen la atención, aprendiendo un nuevo idioma. Lo podemos estimular muchísimo cuando hacemos baile en grupo, porque eso estimula la parte, no solamente la parte motora, la parte de equilibrio, la parte cognitiva, sino la parte de relaciones, y eso también estimula la parte cerebral. La podemos estimular también, por ejemplo, teniendo ya unos comportamientos mucho más desde el punto de vista de la salud, que aportan a la salud en general, con una alimentación adecuada, a través de la actividad física, a través del sueño profundo y reparador, y también a través de la gestión del estrés. Si vivimos en estrés permanente y continuo, este estrés va generando unas sustancias que van a afectar nuestras neuronas, pero si gestionamos el estrés y procuramos estar en un ambiente de tranquilidad, esto va a favorecer también la neuroplasticidad. Y lo otro es que estos comportamientos nuevos que hagamos, ¿cierto? Que iniciemos, se hagan de manera repetitiva y de manera deliberada. Esas son, digamos, es la manera de estimular la neuroplasticidad. Con la práctica, que finalmente la convirtamos en hábitos. Eso es lo que también la estimula. A ver qué más nos dice por acá, Magda. Tips que me han ayudado a avanzar en mi meta, nos cuenta Claudia Gómez. No, Magda nos pregunta si la neuroplasticidad tiene un límite de edad. No, no tiene límite de edad. Lo que pasa es que obviamente entre más edad tengamos, pues no es tan rápido como le ocurría, por ejemplo, a un niño o una persona de mucho menos edad. Pero nosotros, digamos, a edades, ¿cierto? Digamos, 80, 85 años, siempre vamos a tener la capacidad de aprender y de aprender algo a través de la estimulación de la neuroplasticidad, ¿cierto? Por eso es tan importante en el adulto mayor mantener una serie de estímulos externos que faciliten, ¿cierto? Que se mantenga esa capacidad. Uno dice, hay que estimularlo para la capacidad mental, el contacto con otros seres humanos, con otras personas, la parte relacional, la actividad física en el adulto mayor, así no va a ser igual que de cuando era joven, pero la movilidad también, como les decía, la parte social también, escuchar, por ejemplo, y obviamente ahí entran en juego, bueno, que es que se me escucha, entonces estar atento a la parte auditiva. Bueno, también se altera la parte visual, pero pues igual hay que ir adaptando a la situación de la persona, pero siempre se deben tener estímulos externos para que la neuroplasticidad se dé en edades de más avanzadas. Eh, ¿Cómo se activa la actividad de la neuroplasticidad de estudiar? Cuando uno empieza a estudiar algo nuevo, ¿cierto? Algo diferente, cada nuevo comportamiento que tenemos, yo les decía al principio de la charla, estimula una red neuronal, un circuito neuronal. Y en la medida en que uno mantiene el hábito del estudio, esa red y ese circuito neuronal se va fortaleciendo. Y al principio a uno le cuesta trabajo cuando empieza a estudiar nuevamente. Por ejemplo, a mí me pasó cuando empecé a hacer una especialización, después de que, pues eso fue mucho después de haber terminado la carrera, me costó mucho trabajo al principio aprender, digamos, hacer nuevamente análisis, aprender muchos de los temas nuevos que tenía, pero ya cuando empecé el segundo semestre ya fue mucho más fácil, ya no era tan difícil para mi cerebro entender y comprender, porque ya había generado nuevas vías neuronales y las estaba reforzando semanalmente. Entonces, esa es la manera como el estudio estimula la neuroplasticidad. Al generar nuevos estímulos, nuevas vías neuronales, también genera que el cerebro genere nuevas células neuronales, nuevas conexiones, la intercambio entre las neuronas sea mucho más rápido y mucho más ágil, ¿no? Bueno, Clara Garzón, creo repetitivo y bueno, sí, ser repetitivo y consciente de lo que estamos haciendo. Magda Cristina nos dice que muchas gracias. Bueno, si no hay nada más por ahora, si no hay más preguntas,
Si me quieren decirme qué es lo más valioso que se llevan de este encuentro, ya para ir cerrando. Bueno, entonces, muchas gracias por haber asistido, espero haberles aportado y me gustaría volver a verlas en nuestra propia, en nuestra próxima clase. Yo les estaré comentando cuándo es. Bueno, entonces que tengan una buena noche, que puedan descansar. Bueno, aquí dice Clara Estela que lo que más lo que más se lleva de este encuentro es que el concepto de la neuroplasticidad, Claudia, que si podemos cambiar, Claudia, que solo hay que proponérselo y ayudar al cerebro a generar esas nuevas vías neuronales por acción de la repetición. Gracias, Fanny, un espacio muy ganador para creer en nosotras y siempre pensar en lo positivo y dejar los pensamientos negativos. Magda, los hábitos son necesarios para mejorar nuestro día a día. Bueno, entonces muchas gracias a todas, un fuerte abrazo, que tengan buena noche y que descansen.